Hola a todos, esta es la clase de cáncer renal. El cáncer renal es, eh, es una neoplasia que no figura entre el top 10 incluso de incidencia, pero aún así es muy importante que sepamos diagnosticar y que podamos al menos establecer el abordaje inicial o sepamos qué hacer cuando tengamos un paciente con sospecha de cáncer renal. Aproximadamente es el 5% de todos los tumores y en el mundo se presenta en una mediana de edad de 64 años. Es más común en los hombres que en las mujeres, con una relación 2 a 1. Se estima que hay un poco menos de 500,000 casos cada año, con una mortalidad cercana a 150,000 muertes cada año. Y ocupa a nivel mundial el lugar 14 y 16 de incidencia y mortalidad respectivamente. En México se presenta un poco más, en una mediana un poco más jóvenes, a los 58 años. Sigue prevaleciendo esta relación más fuerte o más prevalente en los hombres con respecto a las mujeres y la histología con más prevalente es la de las células claras y esto pues es muy importante porque la mayoría eh, de, eh, de los factores de riesgo y demás pues aplican para esta histología o lo que esperamos en general del comportamiento es para esta histología en específico. El resto de histologías, como el papilar, sarcomatoide, cromófobo, tienen sus peculiaridades y que a veces se tienen que tratar un poco como de manera particular. En el mundo, la mayoría de casos se diagnostican en un estadio temprano o localizado, hasta 2 de cada 3 casos, y como ven ustedes, son los que tienen la mayor probabilidad de supervivencia a 5 años, que está arriba del 92.7%. Los pacientes que se diagnostican en enfermedad regional, es decir, que tienen afectación de los ganglios linfáticos regionales, la supervivencia, bueno, son un 16% y ronda alrededor del 71%. Y los que se diagnostican con enfermedad a distancia es aproximadamente el 16% y su supervivencia es un poco debajo del 15%. Todavía hay un grupo de pacientes, menos del 5%, que nunca se logran estadificar o se desconoce realmente su verdadera etapa clínica. Y vean aquí la supervivencia puede llegar a ser eh, pues un poco debajo del 50% debido a estas imprecisiones en la etapificación. Eh, Aunque todo lo llamamos cáncer renal a todo los tumores o cáncer epitelial eh, que surgen dentro de este órgano, pues realmente puede llegar a ser bastante heterogéneo y esto depende del componente de la nefrona o del sistema, bueno, sí, de la nefrona de la cual se origine el carcinoma. De tal manera que, por lo general, el epitelio del túbulo contorneado proximal da origen al carcinoma renal de células claras o a los carcinomas de células renales con translocación del XP11 o histologías papilares. El túbulo contorneado distal da origen a las células intercaladas y de aquí se origina el carcinoma cromófobo. Y en el carcinoma colector tenemos las células principales y células del epitelio calycial, en donde se originan los carcinomas renales de conductos colectores y los carcinomas medulares. Y todo eso es tenerlo en cuenta porque, como ya les decía, el comportamiento clínico va a ser heterogéneo y por lo tanto necesitamos atenderlos de manera particular. Esta tabla es o es muy buena para resumir las consideraciones que debemos de tener a manera general de estas histologías. Como ya les decía, las células claras del lado izquierdo, pues es la histología más común, hasta el 80% de todos los tumores pertenecen a este grupo, y la alteración más común es la de lesión o la pérdida del cromosoma 3 en el brazo corto. El sitio o el gen específico alterado es el de BHL, por von Hippel-Lindau, que se ubica en el cromosoma 3
brazo corto en la región 2-5. Estos tumores en general, ¿no?, en todas las etapas, tienen un pronóstico a 5 años aproximadamente del 81%. Cuando nos fijamos en la histología papilar, pues son menos, alrededor de un 15%. La alteración molecular está en el gen de MET y igual la supervivencia logra estar alrededor del 82%. El cromófobo, que tiene una prevalencia tan solo del 5%, tiene un mayor número de genes alterados en PTEN, TP53, mTOR. Se relaciona con el síndrome de Birt-Hopf-Dubé, que bueno, más bien búsquenlo por ahí para que vean a qué está asociado. Si no mal recuerdo, puede llegar a estar asociado a algunas técnicas de fertilización in vitro, el síndrome de Cowden y el síndrome de deficiencia de la succinato deshidrogenasa familiar. Y lo estimado es una supervivencia a 5 años del 91%. Otra histología menos común, o bueno, a partir de aquí son las menos comunes, son el oncocitoma, túbulo colector, medular mucinoso, la deficiencia de la succinato deshidrogenasa, y todavía hay un grupo que no es tan pequeño, que ronda alrededor del 5%, que es el no clasificable. Clasificable. Y vemos aquí las alteraciones de manera resumida, y bueno, que pueden llegar a tener un pronóstico muy, muy malo. La desdiferenciación sarcomatoide es un fenómeno raro que llega a ocurrir en cualquier histología, alrededor del 4%. Es más alta en los carcinomas renales de células claras metastásico. No sabemos bien cuáles son sus mecanismos fisiopatológicos detrás. Lo que sí es que son tumores que tienen una mayor expresión de PD1 y PDL1, y que por lo tanto hace pensar que pueden llegar a tener una mejor respuesta a los fármacos que van dirigidos contra PD1 y PDL1, y la supervivencia puede ser variable desde los 6 hasta los 3 meses en el carcinoma renal de células claras metastásico. Esta imagen también es muy bonita porque explica la fisiopatología de manera general. Aquí podemos ver, bueno, una línea del tiempo en cómo tener esta alteración, la pérdida del 3', lleva a una cromoptrisis que genera, se ocurre también una ganancia del cromosoma 5q, hasta en el 70% de los casos, y comienza con una expansión local de estas células. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Bueno, cuando hay normoxia, o sea, cuando las células del epitelio renal están expuestas a adecuadas condiciones de normoxia, el oxígeno puede entrar y formar este grupo hidroxilo en el grupo, en este que se llama HIF, es el factor inducible por hipoxia, en alfa, pues está HIF alfa por sus siglas en inglés, y esta hidroxilación en la posición 18 es como el anzuelo o la señal para el complejo de von Hippel-Lindau, que ahí lo ven, que la proteína de von Hippel-Lindau realmente solamente es una parte del complejo. Ven, ahí está la elongina C, la CUL2, la elongina B y el RBX1, y todo esto es el complejo de von Hippel-Lindau. Utiliza esa hidroxilación para marcar el HIF alfa con la ubiquitina y llevarla a la degradación por vía de proteosoma. Lo que sucede en una condición de hipoxia es que esta hidroxilación pues nunca se da, y debido a la ausencia de esta hidroxilación, pues el HIF no se puede marcar y por lo tanto degradar, y como no se degrada, pues empieza a abundar en el citoplasma, que después lleva o se trasloca al núcleo, y en el núcleo transcribe factores asociados a la hipoxia. ¿Ustedes qué se les ocurre que puede llegar a ser algo que se produce en condiciones de hipoxia? Bueno, un vaso sanguíneo, o pues sí, básicamente un proceso denominado como angiogénesis. Y aquí están estos factores
de transcripción relacionados, el factor de crecimiento endotelial vascular alfa, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la ciclina 1 y el de la eritropoyetina. Aquí podemos ver una imagen de un artículo en JAMA que por lo tanto es súper ilustrativo y resume muy bien esta parte de la fisiopatología. Eh, eh, del cáncer renal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la célula tumoral está proliferando porque tiene mucho HIF y el HIF lo hace inducir nuevo angiogénesis, nuevos vasos que se están formando y al mismo tiempo estas células tumorales expresan puntos de control inmunológico de los linfocitos, de tal manera que bloquean la activación y la citotoxicidad de estos. Aquí lo podemos ver, esto está principalmente mediado por el PD1, bueno, por el eje PD1 con PDL1. Entonces, pues los factores o los tratamientos de cáncer renal se han enfocado a, por un lado, ser inhibidores de tirosina sinasa, es decir, bloquear la formación de estos vasos. O sea, recuerden que primero, o sea, en una secuencia muy resumida es el HIF, del HIF pasa a factor de crecimiento endotelial vascular, como está acá en la imagen, como está aquí en la imagen, y el factor de crecimiento endotelial vascular, pues al final encuentra su receptor en otra en otra célula normal, por así decirlo, y esto empieza a formar vasos. Ahora, entonces se han diseñado bloqueadores de la señal de este receptor o del mismo factor soluble del VEG, que son el bevacizumab, que es el anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el factor de crecimiento endotelial vascular alfa, y hay inhibidores de tirosina sinasa que bloquean o sea, como el axitinib, cabozantinib, sunitinib, sorafenib, bloquean la señal del receptor. Por otro lado, en las células tumorales hay otras, o sea, estas células tumorales llegan a estar sobreestimuladas o tener mutaciones específicas en vías oncogénicas como es mTOR, y bueno, también los inhibidores de tirosina sinasa como el everolimus, temsirolimus, pueden actuar a este nivel y generar una inhibición de la vía cascada abajo. Y por último, pues esta modulación del microambiente, porque inhiben a los linfocitos eh, eh, bueno, no circulantes, sino que están rodeando a las células tumorales y que los van a destruir. Bueno, entonces también se han diseñado blancos fármacos, bueno, se han diseñado medicamentos que tienen como blanco este eje, el PD1 con PDL1. Entonces tenemos fármacos inhibidores de tirosina sinasa que bloquean los vasos o la angiogénesis, anticuerpos monoclonales que bloquean la angiogénesis, particularmente el bevacizumab, es el único ejemplo. Perdón, también inhibidores de tirosina sinasa que bloquean vías específicas de las células tumorales, y tenemos fármacos con función inmunitaria que tratan de revertir este bloqueo que es impuesto por las células tumorales, las células cancerígenas al sistema inmune. De tal manera que la clasificación molecular en el cáncer renal pues se basa en distinguir estos subtipos: el angiogénico estromal, el angiogénico, el de activación del complemento con la gamma oxidación, los que tienen actividad en el T efector o que son más proliferativos, que son solo proliferativos, que tienen actividad estromal, etcétera. Sin embargo, pues esta clasificación puede llegar a sernos útil y entender un poco mejor el cáncer renal. Sin embargo, en la vida real todavía no es completamente, o sea, no se realiza de manera rutinaria y no es nuestro factor determinante para tratar a los pacientes. Enseguida vamos a ver qué es lo que sí llegamos a analizar.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, es muy importante estos que sí los puedan nombrar al menos de 3 a 5 factores de riesgo. Estos son la hipertensión, la enfermedad renal crónica, la obesidad, el tabaquismo, la exposición a derivados del petróleo, los AINES, los metales pesados y, por supuesto, el tener una alteración en estos genes de von Hippel-Lindau, de esclerosis tuberosa y del Virchow-Bouvet. También se ha relacionado con la presencia de la hepatitis C y recuerden también la enfermedad poliquística renal, eh, están asociados. Aquí están los síndromes de cáncer hereditario relacionados con cáncer renal. Como vean, son muchos. Realmente a mí el que no se les puede, no se les puede pasar o no pueden fallar es el de VHL, porque es el más común, es el más representativo y que describe gran parte de la fisiopatología del cáncer renal. ¿Qué se les puede preguntar de aquí? Bueno, el patrón de herencia de von Hippel-Lindau, que no hay pierde, es autosómico dominante. La mayoría de cánceres hereditarios de estas alteraciones son autosómicas dominantes. Ya saben el locus, que es en el cromosoma 3p 25 o 3p25, y se asocia con otros tumores como son los hemangioblastomas en cerebro, quistes renales, feocromocitoma, paragangliomas y quistes pancreáticos. Bueno, estos son eh, algunos de los tratamientos dirigidos de acuerdo al síndrome de cáncer hereditario y basados en algunas de sus propiedades o, bueno, de las alteraciones moleculares. Por ejemplo, en pacientes con leiomyomatosis hereditaria, además de la nefrectomía con bordes amplios, se puede prescribir específicamente bevacizumab con erlotinib, y el erlotinib no lo prescribimos en el contexto de cáncer renal más que en estos casos. En el von Hippel-Lindau, pues ya hay este nuevo medicamento que se llama Belsutifan, y que, bueno, está directamente relacionado con esta parte de la fisiopatología, y, por ejemplo, en esclerosis tuberosa, el everolimus puede funcionar. El cuadro renal, muy importante, se escribe la clásica triada del cáncer renal, también llamado tumor del internista, el cual consiste en hematuria, que es lo más común, hasta en el 60%, dolor en flanco y masa palpable. Sin embargo, esta triada solamente suele estar presente en el 10% de los pacientes. Por lo tanto, pues muchos de ellos, si no tienen solamente un síntoma o dos, pues se van a presentar también como un incidentaloma. Y esto es muy importante porque estos pacientes eh, pueden hacerse estudios por alguna otra causa, como por ejemplo llegó a pasar mucho con el COVID, donde todo el mundo se hacía tomografías y ver un tumor en el riñón y que eran completamente asintomáticos, y pues bueno, esto pues les pudo o les salvó la vida o les hizo abordar un cáncer renal de manera muy temprano. Eh, es importante recordar que hasta los síntomas de la enfermedad metastásica, o sea, pueden, o más bien hasta 20 o 30% de pacientes pueden debutar con enfermedad metastásica, y van a tener síntomas, por ejemplo, como dolor lumbar, pérdida de peso, fiebre, llegan a tener síndromes paraneoplásicos, como es una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar o una proteinuria. Esto es también de lo bonito, de que el internista, eh, cuando lo diagnostica, pues es como algo bien clínico, bien bonito. Eh, el síndrome de Stauffer, que lo pueden ahí ustedes buscar, hacer un apunte, es una hepatitis no metastásica, en donde pues hay una elevación de la AST y ALT, incluso de la bilirrubina, pero no hay presencia de metástasis en el hígado. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se hace la nefrectomía, se ve una mejoría de este patrón, y esto es únicamente por mediadores inflamatorios, se cree que también por mimetismo molecular,
y que hay daño hepático. Hipertensión arterial, pues no, o sea, no solamente porque el riñón esté generando una compresión, por ejemplo, de la arteria renal, sino que más bien porque se liberan factores proangiogénicos que lo que hacen es aumentar la actividad del RAS, etcétera, como anemia, por básicamente mecanismos inflamatorios, fiebre, hipercalcemia y policitemia. Como ven, es un tumor que tiene mucha actividad inflamatoria. Bueno, ¿y qué hacemos si llegamos a tener un incidentaloma por una tomografía? Bueno, existe la clasificación de Bosniak, que esta sí es importante que la tengan presente porque se basa en las características, sobre todo de las densidades del quiste, bueno, de la lesión, y si se encuentra aceptado o no, y del contenido para determinar su probabilidad de malignidad. Entonces, este algoritmo pues está bastante práctico para abordar una lesión renal por incidental o de manera incidental. Entonces, se hace una imagen de tomografía, resonancia, si puede recibir contraste, si se realiza el contraste, o si puede realizarse contraste o con contraste, hay que hacerlo. Si está de menos de 1 centímetro, pues realmente es bueno, perdón, aquí se hace la imagen y hay que valorar si es una masa renal quística o una masa renal sólida. Lo más sencillo es que cuando sea un quiste, porque pues son prevalentes y no creo que hasta el 40% de la población los tiene, no pasa nada. De acuerdo al Bosniak, pues vean, Bosniak 1 o 2, pues el riesgo de malignidad es prácticamente cero, no hay que hacer nada. El Bosniak 2F, pues ya está en un 11% de probabilidad, y aquí lo que hay que hacer es repetir la imagen a los 6 y 12 meses y después solamente anual. Y en el Bosniak 3 o 4 ya el riesgo de malignidad ronda del 50% hacia arriba, es decir, un volado. Entonces, cuando es Bosniak 3 o 4, pues básicamente hay que ir a confirmar la sospecha. ¿Qué se hace? Pues se manda con urología para buscar, o radiología intervencionista, para buscar hacer una biopsia. En el caso de que sea una masa renal, cuando es menos de 1 centímetro se puede vigilar con estudios subsecuentes, pero cuando es más de 1 centímetro, pues hay alta sospecha y hay que biopsiar con un urólogo. Y bueno, ya el urólogo verá cuál es el abordaje que él utiliza propiamente para tratar el cáncer renal, o cuando haya una sospecha muy alta. De hecho, muchos pacientes van a requerir, bueno, ya veremos más adelante, pues un abordaje quirúrgico, tanto para hacer el diagnóstico como pues para tratamiento. Pero es difícil, o más bien no, yo les recomendaría que siempre eh, el paciente esté referido con un urólogo oncólogo o con un equipo quirúrgico que tenga una aproximación oncológica, porque pudiera ser que el primer abordaje que haga el urólogo eh, no lo haga pensando en que sea cáncer, y por lo tanto ya sea hacer una cirugía insuficiente, que lo cual sería malo para el paciente, o un sobretratamiento, lo cual pues dejaría al paciente sin o disminuiría su función renal. ¿Cómo se estadifica el cáncer renal? Bueno, aquí volvemos al sistema TNM, se basa en el tamaño tumoral. El T1 es un tumor de menos de 7 centímetros, que a su vez se divide en T1A y T1B. El T2 es un tumor de más de 7 centímetros. El T2 es un tumor de más de 7 centímetros, pero menos de 10. Y el T3 es un tumor que se caracteriza por invadir estructuras específicas, como ahí lo pueden ver. El T3A es a la vena renal con grasa renal, T3B, vena cava debajo del diafragma, y el T3C, vena cava por encima del diafragma, y el T4 es un tumor que invade la fascia de Gerota. Los ganglios, pues está muy sencillo, N0 no hay ganglios, y N1 pues son ganglios regionales. Y la M es pues ya saben, de metástasis. M0 es no hay metástasis, y es M1 hay metástasis a distancia. ¿Cómo podemos estimar el riesgo de estos pacientes? Bueno, esta es eh, una herramienta pronóstica de Leibovich, desarrollada en 2003, el cual pues se basa en estos criterios patológicos,
y vean si tiene 0 a 2 puntos, pues es un riesgo bajo, un riesgo intermedio de 3 a 5 y 6 o más puntos, pues es un riesgo alto. ¿Qué nos determina que estos pacientes, a pesar de que hayan sido llevados a una cirugía y estén curados, pues pueden presentar riesgo de recurrencia? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues hay que ubicar que si es un paciente con un riesgo bajo, pues probablemente no hay que hacer nada y este paciente va a estar curado más que la vigilancia habitual. En pacientes de riesgo moderado, pues hay que hacer tal vez una estrategia de vigilancia más estrecha, o incluso habrá pacientes que podamos hacer algo, y en los pacientes de riesgo alto siempre considerar los candidatos a un tratamiento adyuvante. Este es otro score pronóstico de la UCLA, el cual pues se basa en el T, en el grado de Fuhrman y en el estado funcional, y nuevamente nos da esta estratificación de riesgo para nosotros poder tratar al paciente posterior a la cirugía. Esto es útil, vean, en cáncer renal local y locorregional, vean la etapa clínica 1, menos del 10% de recurrencia a 5 años, y en las etapas clínicas 2 a 3 hay hasta del 30 al 40%. Con base en esto, vean, los tamaños tumorales, un T1, por lo general se van a tratar con cirugía y se van a vigilar. A partir del T2 y T3, T4, pues ya no hay duda que hay que considerarlos para, además de la cirugía, hacer una estrategia o de vigilancia o con pembrolizumab adyuvante. Y cuando estos pacientes, bueno, básicamente aquí cuando sean tumores que no se puedan operar, bueno, se ofrecen también las estrategias de crioablación, etcétera. Y cuando esté asociado a von Hippel-Lindau, pues puede considerarse el tratar solo con un medicamento, porque estos pacientes, aunque se les quite una nefrectomía parcial, pues van a volver a generar otro tumor, y ya lo dejamos, ahora vamos por el otro polo y ahora se queda monorreno y luego genera otro tumor. Entonces aquí hay que considerar la cirugía preservadora de nefronas. ¿Por qué sabemos que el pembrolizumab puede mejorar la supervivencia de estos pacientes? Porque existe este estudio que considera pacientes con cáncer renal de características de alto riesgo. Vean ustedes que tengan un T2, es decir, más de 7 centímetros, que tengan un grado nuclear 4 o características sarcomatoides, que tengan un T3, ya sea que invada la grasa perirenal, la cava por debajo o arriba del diafragma, y un T4, es decir, la fase de Gerota. O que tenga un N1, pues son pacientes de alto riesgo que hay que considerar para darles pembrolizumab por un año. Estas son las categorizaciones de riesgo, y lo que se puede observar es que este estudio es positivo, con una reducción del riesgo de muerte cerca al 30%, y esto pues se observa en todos los subgrupos, por lo cual se convierte en un nuevo estándar. De hecho, perdónenme, este es para la supervivencia libre de enfermedad, y esto es para la supervivencia global, que justamente la reducción del riesgo ronda hasta 38%, lo cual pues es favorable. Menos pacientes, más bien se están curando pacientes, y asimismo estos pacientes, o más bien, sí, hay menos muertes asociadas a cáncer renal cuando se utiliza esta terapia en un paciente a quien se le ha realizado la cirugía. Y como vemos, pues de acuerdo a las categorías de riesgo, pues el beneficio es más claro en pacientes que fueron metastásicos y se operaron por completo, o en aquellos pacientes de riesgo alto. Recordar que pues, estos medicamentos no son inocuos y llegan a tener efectos adversos inmunomediados, sobre todo los como el hipotiroidismo, es el más común, pero fuera de eso, pues bueno, en general son eventos que podemos controlar. Ahora, ¿qué pasa en el cáncer renal metastásico? Pues bueno, ustedes ya saben, bueno, está muy sencillo, pues si detecto una tumoración renal, pues refiere al urólogo. Si descartamos enfermedad a distancia, pues bueno, se procede a realizar la nefrectomía, la cirugía, etcétera. Pero, ¿qué pasa en ese paciente que debuta con mucha metástasis, ya sea en hueso, en el hígado? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Los debemos de operar? ¿No los debemos de operar? Pues bueno, estos pacientes en general, no todos son elegibles o se benefician de una cirugía. En general, no se deberían de operar estos pacientes porque son insuficientes para generar un control oncológico.
Pero, es decir, a estos pacientes se les debe de ofrecer un tratamiento sistémico. Este tratamiento sistémico, pues ya veíamos que se basa en la inhibición de la angiogénesis por inhibidores de tirosina sinasa o anticuerpos monoclonales, o la combinación o medicamentos que tienen una función inmunológica, como ya vimos, el pembrolizumab. Pero ahora estamos hablando de una estrategia metastásica. Ahora, ahora el cáncer renal, eh, ciertamente, previo al año, eh, pues sí, entre la década de los 2000, pues realmente se tenían pocas opciones de tratamiento para este grupo de pacientes. Durante muchos años llegó un medicamento inhibidor de tirosina sinasa, llamado sunitinib, el cual brindó beneficio a muchos pacientes, eh, y pues era considerado el estándar. Sin embargo, a partir de esta publicación en 2018, donde se observa que la combinación de nivolumab, que es un agente anti-PD1, con ipilimumab, que es un agente anti-CTLA4, mejoraba la supervivencia, logrando extenderla. Vean, el porcentaje de pacientes vivos a 18 años es de 75 versus 60%, lo cual, con una reducción del riesgo de muerte de 37%, lo convirtió en un nuevo estándar, y en pacientes de riesgo intermedio alto. Ahora, aquí es importante señalar que esta categorización de riesgo no es la misma que ya les mostré, porque aquellos eran pacientes que se habían operado y estos son pacientes metastásicos. Entonces, ¿cómo obtenemos la clasificación de riesgo en el escenario metastásico? Bueno, hay que basarnos del sistema IMDC, que enseguida lo vamos a mostrar. Esta es la clasificación este es el tratamiento o el algoritmo de la enfermedad avanzada en cáncer renal. Un paciente con enfermedad de novo, hay que considerar si el tumor está sintomático, el primario, es decir, que tenga hematuria o dolor. Si estos síntomas son controlables y el paciente tiene un adecuado estado funcional, es decir, si el ECOG es entre 0 y 1, pues dependiendo al IMDC, podemos ofrecer el tratamiento sistémico. Si el estado funcional del paciente es malo, pues solamente ofrecer tratamiento sistémico, y en algunos pacientes se puede ofrecer esto, que es la nefrectomía citorreductora, que es quitar el tumor con las metástasis en el caso de que fuera resecable. Por otro lado, si el tumor es muy sintomático, pues se puede ofrecer una nefrectomía citorreductora, si fuera el caso de que se puede llevar a una resección por completo. En general, ¿no? O sea, en general, la mayoría de estos pacientes van a ir a tratamiento sistémico, como lo ven aquí en el algoritmo. Entonces, ¿cómo evaluamos un paciente? Primero es ver el tipo de paciente que nos va a llegar. Y hay que recordar que hasta 65, la mediana de edad de presentación del cáncer renal es alrededor de los 60 años. Si vemos estas gráficas de la Salud, vemos que tanto hombres como mujeres de más de 60 años van a llegar a tener diabetes, hipertensión, es decir, estas enfermedades crónicas, hasta arriba del 50%, lo cual resalta que muchos de estos pacientes probablemente tengan estas comorbilidades. Después vamos a ver la histología. Como ya les decía, la mayoría van a ser tumores de células claras, y también el grupo de no células claras es un grupo importante que hay que considerar. Y hay que proceder a evaluar al paciente con la escala IMDC, que se basa en estos 6 factores: el estado funcional, el tiempo del diagnóstico a la necesidad de dar tratamiento, la hemoglobina, las plaquetas, los neutrófilos y el calcio. Aquí están los puntos, o sea, cómo se calcula. En el caso de los neutrófilos te da un punto si está arriba del límite superior, plaquetas si están arriba, si la hemoglobina es el límite inferior, y el calcio, por supuesto, si están en el límite superior. Si no tiene ningún factor, pues entonces es un riesgo favorable, donde aquí se ubican el 21% de los pacientes. De 1 a 2 factores es el riesgo intermedio, donde están la mayoría de los pacientes, y en el riesgo malo o riesgo desfavorable hay 3 o más factores, donde se ubica más o menos una quinta parte de los pacientes. Esta es la
distribución que se tendría de acuerdo a la clasificación molecular, donde vemos que los pacientes que tienen riesgo intermedio y pobre son esos pacientes que tienen una mayor activación inmunogénica y probablemente menos actividad o beneficio del inhibidor de tirosina sinasa. También podemos observar que algunos sitios metastásicos tienen implicación pronóstica. Esta es la probabilidad de supervivencia, por ejemplo, de estar vivos si tienen metástasis en el páncreas, que vean, es más allá de o cercana a los 50 meses, de hecho aquí está 50.1, pero puede ser muy corta cuando tienes enfermedad en el sistema nervioso, tan solo de 16 meses. Entonces, parece ser que el sitio metastásico también importa. ¿Qué opciones tenemos para tratamiento de cáncer renal? Bueno, les mencionaba este estudio pivotal que fue publicado en el 2018 de la combinación de nivolumab con ipilimumab, es el CheckMate 214, y después de esto tenemos muchas combinaciones de inhibidores del punto de control inmunológico con inhibidores de tirosina sinasa, que son estos 4 estudios, y pues estos estudios se realizan en una población eh, similar de pacientes, aunque no son exactamente iguales. Entonces, además de todo esto, pues tenemos que, o sea, nosotros de manera general hay que valorar la eficacia de estos medicamentos, el seguimiento a largo plazo, la toxicidad que puede tener, seleccionar a los pacientes, es decir, si los pacientes tienen mucha carga de enfermedad, probablemente iniciar con un inhibidor de tirosina sinasa con antiangiogénico es la mejor alternativa en vez de una doble inmunoterapia, la calidad de vida, la logística también y eh, algunos aspectos generales que hay que considerar. Aquí les muestro la duración de la respuesta de la doble inmunoterapia. En general suele ser más prolongada que los pacientes que reciben un inhibidor de tirosina sinasa en monoterapia. Y este beneficio, o sea, el beneficio de la doble inmunoterapia comparado con TKI se ha mantenido a lo largo de los múltiples análisis. Estas tablitas demuestran que el beneficio de supervivencia global se mantiene a lo largo de los años. Y pues es muy importante la toxicidad. Recordar que los eventos inmunomediados pueden aparecer bueno, desde la primera aplicación de inmunoterapia, pero se pueden mantener algunos a lo largo del tiempo y llegar a ser letales hasta en el 3% de los pacientes. O bueno, pueden llegar a ser graves en el 3% de los pacientes. Recordar que, bueno, muchos pacientes que reciban un inhibidor de tirosina sinasa, la principal toxicidad es la diarrea, y los pacientes que la reciban por más allá de 2 años pues van a llegar a experimentar, lo cual puede deteriorar su calidad de vida. Y también se ha visto que el nivolumab con ipilimumab pues llegan a tener una mejoría en la calidad de vida. Al final todos estos ensayos pues han demostrado su eficacia y deben ser toda esta información debe ser considerada para poderla ofrecer al paciente. Cuando vemos algunos grupos de interés, como por ejemplo el riesgo favorable, pues vemos en general que la combinación de inmunoterapia con antiangiogénicos, pues son los que llegan a tener, o son los que tienen una mayor eficacia, aunque hay que recordar que, bueno, incluso estos pacientes la monoterapia puede llegar a ser suficiente, es decir, muchos de estos pacientes se pueden llegar hasta a sobretratar. Sin embargo, en el riesgo intermedio y pobre es ahí donde la combinación pues no queda duda de su beneficio. Muy importante el aspecto, bueno, de la toxicidad. También se tiene información de que la inmunoterapia en combinación en riesgo favorable puede llegar a funcionar, a tener también beneficios a largo plazo, con duraciones de la respuesta hasta de 60 meses. Esto es un poquito la comparación de los estudios.
Y, por ejemplo, en algunos escenarios especiales como las histologías sarcomatoides, aquí es donde mejor funciona la inmunoterapia. Entonces, aquellos pacientes que tengan histologías con diferenciación sarcomatoide, pues probablemente sea el tratamiento que debamos preferir. Como lo demuestra esta gráfica. Para concluir, el tratamiento de primera línea en cáncer renal metastásico debe ofrecer beneficios tanto en desenlaces oncológicos como es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, tasa de respuestas y aquellos relacionados con el paciente como es la calidad de vida y tener un mejor perfil de toxicidad. La combinación de nivolumab con ipilimumab muestra superioridad evidente en los subgrupos de alto riesgo. En riesgo favorable, la primera línea continúa sin ser completamente definida, que va desde todas estas combinaciones hasta incluso la observación. Los biomarcadores al día de hoy permanecen en experimentación, no tenemos alguno definitivo y siempre todo se tiene que evaluar en el contexto de las comorbilidades, de los deseos del paciente, para poder ofrecer una mayor calidad de vida con la menor toxicidad. Y eso es todo, gracias.